¿Cómo están, hermanos? A ver, ¿cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Súper bien, gracias a Dios. Ok, pues vamos a empezar. Me da mucho gusto verlos, ya los extrañaba. Ya tenía mucho tiempo sin faltar a la iglesia. No falté, estuve de vacaciones, pero me da mucho gusto verlos. Me siento muy contento en casa. ¿Y qué les parece si empezamos? Pero como lo hacemos cada semana, bueno, cada que estamos hablando de hechos, nos gusta hacer un resumen de lo que se ha estado viendo para entender el contexto y ver qué es de lo que hemos estado hablando, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. En el libro de Hechos empezamos con que el Señor, ¿qué pasa con el Señor? El Señor asciende, ¿ok? Les deja una tarea a sus discípulos. ¿Cuál era la tarea? Id y haced discípulos. Entonces ellos no se quedaron tristes porque ya se había ido su maestro, no se quedaron tristes porque Judas los había traicionado, ellos se pusieron manos a la obra. ¿Recuerdan eso? Era una comunidad que también oraban juntos todo el tiempo tenían tiempo de convivencia, realmente era una comunidad que se amaba, se apoyaba y tenían muy claro su objetivo, que era ir y hacer discípulos. Y más adelante vemos cómo el Señor les había hecho una promesa y era que no se iban a quedar solos, sino que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos y les iba a dar poder. Entonces vemos cómo se cumple esa promesa y el día de Pentecostés, mientras estaban reunidos, que había gente de todos los países, desciende el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar diferentes lenguas, que quedamos que no eran las lenguas angelicales, esas las vemos un poquito más adelante en Corintios, era realmente lenguas, eran idiomas, así que todas las demás personas que estaban ahí podían entender lo que ellos estaban diciendo. Entonces vimos que el gran don supernatural, sobrenatural, el primero que se dio a la iglesia fue el don de la comunicación del evangelio. ¿Ok? Ese era el objetivo de esas lenguas específicas. Más adelante vemos cómo después de que empiezan a hablar en sus diferentes idiomas, la gente se empieza a sorprender. Unos dijeron, wow, y nunca faltan los criticones que dijeron, es que estos están borrachos. Entonces se levanta Pedro y empieza a dar un discurso impresionante. ¿Y quién era Pedro? Ya lo habíamos visto. Bueno, era ese Pedro corajudo, ese Pedro impulsivo, ese Pedro temeroso, que anteriormente, hace unos días, había negado a Cristo, etcétera, etcétera. Ustedes conocen quién era Pedro, pero se levanta y con el poder del Espíritu Santo da un discurso impresionante, tan impresionante que muchos, miles de personas empiezan a creer en Jesucristo. Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu Santo da poder. ¿Amén? Ok, pues vamos a utilizar ese poder. Más adelante vemos cómo era la vida de la comunidad. Realmente disfrutaban el tiempo juntos, comían juntos, compartían los alimentos, tenían el tiempo de la cena del Señor juntos. También vimos cómo empiezan los milagros por medio de los discípulos, empiezan a levantar a paralíticos, a gente le empieza a impresionar eso, empiezan a seguir a Jesús por medio de estos milagros. Otros cuantos no les parece lo que están haciendo, pero les da miedo hacer algo o meterlos a la cárcel, que la gente se les iba a echar encima. Entonces vemos que empieza un ministerio impresionante por parte de la Iglesia Pro, como le hemos estado platicando. Y en días pasados, el pastor estuvo predicando acerca de Esteban. Vimos que Esteban era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos cuando había un gran problema, que se estaban peleando, estaban quejándose porque los que hablaban hebreo trataban mal a los que hablaban en griego, a las mujeres que hablaban en griego al momento de entregar los alimentos. Entonces empezaron algo de disputas. Y los apóstoles, en lugar de andarse preocupando en arreglar eso, ellos lo que hacen es eligen a 7 hombres. Pero esos hombres tenían unas características muy importantes. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser llenos de sabiduría, tenían que ser respetados, etcétera, etcétera, para servir los alimentos. Entonces todos los servidores, todos los que estamos sirviendo, debemos tener esas características, debemos de trabajar muy duro para tener esas características. Vemos también cómo Esteban al momento de dar, lo detienen y empieza a dar él un discurso, la gente se empieza a molestar. ¿Y qué es lo que hacen? Lo sacan
y lo apedrean. Fue lo último que vimos, ¿verdad? Con el pastor. Y ahí aparece una persona muy interesante, el cual vamos a ser parte del tema de hoy. Y está en la última fotografía, está parado y hay ropa abajo de él. ¿Quién es? Saulo. Exactamente, ahí aparece un personaje muy interesante, Saulo. Muy bien, el tema de hoy va a ser, ¿eres parte o eres enemigo? Ya no le pusimos nada de pro, pero sabemos que estamos hablando de la iglesia pro, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es parte o enemigo. Y se va a estar exponiendo el libro de Hechos, el capítulo 8, del versículo 1 al 8. Va a ser poquito lo que se va a exponer, pero vamos a tratar de desglosar lo más que se pueda. ¿Amén? Ok, vamos a sacar todas nuestras Biblias, nuestros celulares, nuestros iPads, lo que tengan, y vamos a Hechos 8, versículo 1. Amén. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Sabemos que lo habían apedreado. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de las víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada parte, Señor, de tu palabra, Señor, podemos encontrar muchas enseñanzas, Señor. Te agradecemos porque tú tuviste a bien, Señor, que tuviéramos tu palabra a la mano, Señor, para poder conocer cuál es tu carácter, para poder conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos a apasionarnos más por tu palabra, Señor, por favor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Pongo en tus manos mi boca, Señor. Te pido que todo lo que se hable aquí enfrente, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Venga tu reino en este momento, Señor. Te pedimos que todo lo que suceda aquí, Señor, sea conforme a tu voluntad, Padre. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, que eso es importante, Señor. No solamente escucharlo, sino también actuarlo, Padre. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Ok, bueno, hoy vamos a estar hablando de dos partes en esta enseñanza. Vamos a tener a los héroes por un lado y vamos a tener un lado a los villanos. Puse unas imágenes que ahorita son muy conocidas, ¿no? Tenemos a los Avengers y tenemos a Thanos. Entonces vamos a hablar de qué parte estamos. ¿Somos héroes o somos villanos? Por eso la imagen. Vámonos todos al versículo 1 otra vez y vamos a leerlo. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Quiero que recuerden ese versículo, ¿sale? Ese lo vamos a ver al final. Solamente recordemos que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Vamos al siguiente versículo. Bueno, a la siguiente parte del primer versículo dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Entonces, ¿qué sucede? Después del discurso que da Esteban, después de que lo sacan y lo apedrean, empieza una gran ola de persecución. Tan terrible fue esta ola que se tuvieron que ir de donde estaban, porque los estaban... Pues vamos a ver más adelante qué es lo que decía. Dice, con profundo dolor los hombres consagrados enterraron a Esteban y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Yo me imagino que era una cosa horrible. Imagínense familias separadas, mucha violencia, una tristeza terrible. Pero quiero que analicemos unos puntos de esa parte.
como nosotros lo habíamos visto antes, aparece el joven Saulo. Repitan todos, el joven Saulo. Ok, y empieza una gran persecución a la iglesia, la cual le fue confiada a Saulo por los jefes de los sacerdotes. Me puse a investigar un poquito más, bueno, todos conocemos a Saulo, pero sabemos, Saulo nació en el 10 después de Cristo aproximadamente. Esta situación está sucediendo 6 años después de que Cristo es crucificado, es en el año 36. Entonces, ya se puede decir que Saulo tenía alrededor de 26 años. Tenía 26 años de edad en ese momento, era muy joven. Y quisiera hablar acerca de algunas características de Saulo. Saulo era una persona estudiada, era de una familia acomodada, entonces tuvieron la oportunidad de ponerlo a estudiar, ahorita en este tiempo, en las mejores universidades, ¿no? Tuvo la oportunidad de estudiar en las mejores universidades con los mejores maestros. Era una persona con mucha pasión, era una persona responsable, era una persona tan grande que los jefes de los sacerdotes le tuvieron la confianza de darle la tarea de acabar con la iglesia a los 26 años. Es en ese momento donde empieza su ministerio, pero con los judíos, de matar cristianos. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Estaba muy joven y en momento de su juventud empieza con eso. Entonces Saulo era una persona muy importante, una persona muy inteligente, una persona con mucha fuerza. Nada más que yo veo algunos errores en Saulo. Vemos que Saulo era firme a sus convicciones, era apasionado, bueno en lo que hacía, responsable, pero tenía soberbia en su corazón. Y tanta soberbia tenía que había una ceguera que no le permitía ver el evangelio de Jesucristo. Y quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez nosotros, ya después de haber nacido de nuevo, hemos sido el joven Saulo? ¿Alguien aquí cree que ha sido el joven Saulo en algún momento de nuestras vidas? Personas que estudiamos mucho la palabra, que conocemos mucho la palabra, personas apasionadas por el Señor, personas que adoramos al Señor, personas de oración, pero nos convertimos también en verdugos de los demás. ¿Alguna vez hemos sido Saulos? Híjole, esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. Yo he sido Saulo y yo creo que muchos de nosotros podemos decir que hemos sido Saulos. He estado en una situación en la que, híjole, me ha tocado que que algunos Saulos que son parte de mi familia han tratado de ahorcarme también a mí, o también de usar la guillotina conmigo. Y hermanos, esta es una gran enseñanza. Debemos de tener mucho cuidado de ser como el joven Saulo. Ser súper preparados. No digo que no se preparen, prepárense. Es necesario prepararse. El problema está el corazón. Tenemos que tener siempre un corazón humilde y abierto a lo que nos quiera decir el Señor. No dejemos que la soberbia entre a nuestro corazón. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Somos un villano como el de la foto que pusimos ahí? ¿O somos del otro lado? Vamos a leer lo que habla acerca del otro lado en el versículo 4. Dice, y aquí es donde quiero que pongan más atención, es donde deseo que toda la iglesia seamos de esta manera. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¡Wow! O sea, los estaban matando, los estaban encarcelando, se tenían que ir de su ciudad a ver cómo le iban a hacer a otras ciudades y a pesar de eso estaban predicando el evangelio. Impresionante, ¿no? Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Aquí entra en escena otra persona que es Felipe y empieza a predicar. Y empieza a predicar de una gran manera que las multitudes escuchaban el mensaje y al ver las señales que hacía él, estaban deseosas de oírlo. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de las víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Esos quiénes son? ¿Los villanos o los héroes? Pues hermanos, vamos a hacer una iglesia de héroes. Hermanos, hay veces que las cosas van bien, están las cosas bien en nuestro trabajo, están las cosas bien en nuestra familia. Ahorita estamos en un momento en el país en el que las cosas están bien. Podemos tener la libertad nosotros de expresar que amamos a Cristo, tenemos la libertad de irnos y predicar el evangelio.
Tenemos la libertad, hermanos, no lo hacemos porque no queremos, pero tenemos la libertad. Hermanos, ahorita las cosas están bien. Hay que aprovechar ahorita que están las cosas bien. Vamos a ponernos manos a la obra, hermanos, porque posiblemente no siempre van a estar así. Seguramente no van a estar siempre así. Más adelante puede que empiece la persecución. Y si empieza la persecución, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a unir a los villanos mejor? ¿O vamos a ser estos héroes de los que estamos hablando? Esos héroes que a donde quiera que vayan, a pesar del dolor, a pesar de que nos están separando, estamos obedeciendo al Señor. Estamos reflejando el carácter de Cristo. ¿Quiénes vamos a ser? Quiero ver algunas características que veo de la iglesia en esos pocos versículos que leímos. Vemos que la iglesia pro, para que no extrañemos la iglesia pro. La iglesia pro, mientras tanto, predicaba el evangelio a donde quiera que iban, a pesar de estar pasando momentos de dolor. Eso ya lo hablamos. Vemos aquí otro punto. Felipe empieza a hacer un trabajo fabuloso en Samaria. Reunía a multitudes, predicaba la palabra de una manera maravillosa. Y ahora tengo una pregunta. ¿El predicar la palabra de una manera maravillosa es solamente saber ser buen hablador? No, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más abajo. Dice, la gente estaba atenta y deseosa de escuchar el mensaje de Jesucristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué creen que la gente estaba deseosa de escuchar el evangelio de Jesucristo? Bueno, número uno, el evangelio es poderoso por sí mismo. Cristo basta, eso lo sabemos. Sin embargo, yo creo, eso lo estoy sacando porque veo que realmente el Espíritu Santo estaba en sus corazones y que realmente estaban actuando conforme a lo que les decía el Espíritu. Pero yo creo que realmente estaban predicando con sus palabras, pero también estaban predicando con sus hechos. A mí me llama mucho la atención cuando leo, aquí he estado leyendo en el libro de los Hechos, que dicen que predicaban y hacían milagros. Predicaban y hacían milagros. Jesús hacía un milagro y predicaba. Era una mezcla de los dos. De nada nos sirve estar hablando y tener una gran retórica y estar diciendo, Cristo te ama, wow, ¿sabes qué? Arrepiéntete ahorita, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Si nosotros no nos estamos arrepintiendo, si no estamos mostrando el amor de Dios, no podemos hacerlo. Tienen que ser hechos y palabras. Es importante que vayan conectados los hechos y las palabras. Si no están conectados, no va a haber mucho impacto. Dice, no olvidemos, se me olvidó un qué, no olvidemos los hechos. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Recordemos que el evangelio no se trata de un trueque, ¿ok? Vamos a decir, el evangelio no se trata de un trueque, vamos a repetirlo. El evangelio no se trata de un trueque, se trata de reflejar el carácter del Rey de Reyes. Ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Por qué un trueque? Hay veces que queremos hacer, no sé, vamos a ir a llevarles comida a los enfermos, vamos a ir a orar por las personas de allá y queremos, sabes, te voy a dar esto, pero me tienes que escuchar primero el evangelio. No, hermanos, no. Hay que hacerlo al revés. Amamos, demostramos el carácter de Cristo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a hacer su trabajo y vamos a predicar también el evangelio, pero no podemos solamente hablar e intercambiar. Tenemos que realmente reflejar el carácter misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ven? ¿Amén? ¿Lo podemos hacer? Pues vamos a hacerlo, hermanos. Dice, el Señor estaba con ellos y los respaldaba. Aquí es algo que a mí me impresiona. El Señor estaba realmente trabajando en ellos y realmente el Espíritu Santo los estaba soportando. Eso es ministerio, estaba siendo soportado y estaba siendo respaldado por el Señor. Enfermos, tanto así que enfermos sanaban, demonios salían y había una gran alegría en la ciudad. Hermanos, ¿están sanando enfermos cuando estamos predicando el evangelio? ¿Estamos haciendo un trabajo de sanidad a los enfermos? A mí me cuesta un poquito trabajo, saben cuáles son mis raíces, soy bautista, pero híjole, está la palabra del Señor, es tan clara, había sanidad. Estamos haciendo algo, estamos trabajando, el Señor está respaldando tanto nuestro ministerio, que enfermos se están sanando, demonios salían, híjole, me ha tocado ver situaciones así, son espantosas, pero ¿nos está usando el Señor de esa manera?
Y a lo mejor ahorita no están, dices, bueno, hermano, es que yo no estoy experimentando una situación sobrenatural. Bueno, hermanos, estamos trayendo el milagro de mostrar una vida cambiada a las demás personas. Que vean, wow, yo quiero ser como él. Es que él habla diferente, él se ve diferente, su cara es diferente, él trata a las personas diferente. Hermanos, tenemos que trabajar para que nuestro ministerio sea respaldado por el Señor. Yo quiero que el ministerio de coinonía sea siempre respaldado por el Señor. Hay que trabajar, hermanos. Tenemos mucho por hacer, hermanos. Número 7, busquemos el respaldo del Señor a nuestro ministerio. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo nos va a respaldar el Señor nuestro ministerio? ¿Creen que el Señor va a respaldar nuestro ministerio si nosotros nos sentimos que somos los grandes santos, que somos las personas que no cometen pecado, que somos Saulo y que vemos a todos los demás como basura? ¿El Señor va a respaldar eso? Hermanos, no seamos Saulo. El Señor va a respaldar el ministerio que está reflejando el carácter de Jesucristo. Jesucristo era misericordioso. Jesucristo realmente se preocupaba por las personas. A veces se dice que las señales que hacía Jesucristo al momento, bueno, cuando hacía milagros y todo, lo hacía para que demostrar quién era Él. Tal vez sí, y sí lo hacía por eso, porque pues Él es Dios y Él sana. Sin embargo, yo veo en su carácter misericordia. Tanta misericordia tiene Jesucristo que ahorita sigue siendo misericordioso con nosotros. Yo veo la misericordia de Dios cada día, lo veo cada día, lo veo en mi vida, lo veo en la vida de mi esposa, lo veo en la vida de la iglesia, lo veo en la vida de muchas personas. El Señor es misericordioso. No solamente está interesado en tu salvación, Él ya lo hizo, Él ya te salvó, Él ya murió en la cruz por ti. Eso fue el más grande milagro que hizo Él. Pero también está preocupado por tu vida diaria. Hay que creerlo, hermanos. A veces decimos, amén, nos emociona escuchar este tipo de mensajes, sin embargo, no la creemos. Tenemos un Señor que realmente está preocupado por nosotros, un Señor que nos ama, un Señor que nos cuida, un Señor que ve por nuestras necesidades. Y no les digo con esto que no vamos a tener problemas. Hermano, los problemas van a estar ahí. El Señor Jesucristo jamás dijo que tus problemas se te van a acabar. Pero sabemos nosotros que nos podemos gozar en el Señor en los momentos difíciles, así como lo estaba haciendo la iglesia de los Hechos. En los momentos difíciles, estaban haciendo ellos eso porque sabían que el Señor estaba con ellos y el Señor los llenaba del Espíritu Santo y hacía que ellos hicieran grandes milagros. El Señor estaba con ellos. ¿Saben qué, hermanos? El Señor está contigo. El Señor está contigo, a pesar de que te estés comportando como un Saulo. El Señor está contigo. Nada más, si queremos respaldo en nuestro ministerio, vamos a reflejar el carácter de Jesucristo. Tenemos que ser como Jesucristo, no hay de otra. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién eres? ¿Eres Saulo? ¿O eres ese muchacho que se puede ver en el espejo y ver a Cristo ahí? Yo deseo algún día poder ver a Jesucristo en mi espejo. Estamos siendo continuamente transformados. Vamos a dejarnos ser transformados, hermanos. Hay que dejarnos. Hay que decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Señor, transfórmame. Yo sé que soy orgulloso, yo soy bien corajudo. Yo sé que soy corajudo. Pero, Señor, cámbiame, por favor. Cámbiame. Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener mi mirada en ti, Jesús. Hermanos, seamos superhéroes. Esos superhéroes que se pueden ver en el espejo. Esos superhéroes que pueden ver el espejo y ver a Jesucristo. No seamos el joven Saulo. Recuerden, el joven Saulo, ¿ok? No estamos hablando de Saulo, estamos hablando del joven Saulo. Y ahora, hace ratito que leímos la primera parte, les dije que eso lo íbamos a ver al final, ¿no? Que dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. El joven Saulo, creo que muchos de ustedes saben quién es. Y más adelante, las siguientes partes, vamos a hablar un poquito más de Saulo. Pero ¿qué creen? Buenas noticias. El joven Saulo
sacó a rastras a cristianos, estuvo de acuerdo, estuvo ahí presente cuando apedrearon a Esteban. Él realmente sentía que estaba honrando a Dios matando a cristianos. Creo que él tenía un poquito más adelante la conciencia muy sucia. Y a lo mejor nosotros tenemos la conciencia sucia porque hemos lastimado a nuestros hermanos o porque hemos tal vez alejado a nuestros hermanos. Pero les tengo una buena noticia. Si tú te arrepientes el día de hoy, Jesucristo te perdona y Jesucristo va a hacer grandes cosas por ti. Y te va a poder usar y va a respaldar tu ministerio, hermano. Si lo hizo con Saulo, lo va a hacer con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano.